El día de hoy tenemos en el programa de contrataciones y arbitraje estudio a una invitada muy especial, a la abogada Carolina Banto Vigo. Con ella vamos a conversar respecto de un aspecto muy importante que es referido a la perspectiva de las obras en la Ley General de Contratación Pública. Ello en mérito que el 22 de abril de este año la Ley General de Contratación Pública cumplió un año de su vigencia, con lo cual nos trae a poder conversar respecto de todo este año, cómo es que se han desarrollado los procesos de contrataciones, el enfoque nuevo que determina esta normativa de contratación pública, ¿está beneficiando, no está beneficiando? Se están mejorando los procesos de contrataciones, que eso es lo que realmente también busca la población con la reducción de brechas. Hay tantas necesidades realmente que el Perú necesita satisfacer a diferentes sectores. El día de hoy nos trae este importante tema que es de obras, para lo cual tenemos la participación de la doctora Carolina Banto. Ella es árbitro, adjudicadora, pertenece a diversas nóminas de arbitraje, de centros de arbitraje o instituciones arbitrales, también como adjudicadora, ¿no?, en diferentes centros de resolución de conflictos del país. Es magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, con más de 17 años de experiencia como especialista en contrataciones del Estado, en proyectos de inversión pública, en ejecución de obras, en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y Arbitraje en Contrataciones con el Estado. Asimismo, es miembro de CIAC Mujeres Perú, de Women in Construction. Asimismo, es vicepresidenta de la Comisión de Publicaciones e Investigación en Mujeres Líderes en Construcción. El día de hoy tenemos un importante tema que tratar, que es obras públicas. Y más o menos una pequeña intro respecto a ello, como conocedores o especialistas en materia de contrataciones con el Estado, sabemos que las entidades públicas o las entidades contratantes requieren bienes, servicios y también obras, ¿no? Entonces, podemos ver de que la necesidad en cuanto también a obras es bastante, pero también tiene sus propias complejidades. No es lo mismo contratar la compra de medicinas para hospitales que tal vez un servicio de limpieza o seguridad o mantenimiento que también requieren las necesidades. En el caso de obras es mucho más amplio el procedimiento, el proceso de contratación. Entonces tenemos acá la participación, la presencia de la doctora. Muchas gracias, doctora Carolina, por su participación el día de hoy. Y coméntanos, desde tu experiencia en ejecución de obras, ¿cuál consideras que es el principal cambio de enfoque en esta nueva Ley General de Contratación Pública respecto de la normativa anterior? Bueno, ante todo, agradecerte, Lilian, por la invitación. La verdad me siento muy honrada de poder compartir este espacio contigo, poder compartir un poco de mi experiencia, un poco de mi perspectiva, de mi opinión sobre lo que respecta a la Ley General de Contratación Pública, ya que tú bien has hecho este hincapié. Ya tenemos más de un año ya de la vigencia de esta nueva norma, ¿no?, que nos ha traído muchas innovaciones. No solamente vamos a aterrizar a lo que es el campo de las obras, que es lo que vamos a conversar hoy día, sino también nos ha traído nuevos procedimientos de selección, nueva perspectiva de cómo nosotros tenemos que contratar ahora con el Estado, cómo es que el Estado va a arribar a buscar a estos proveedores de bienes, servicios y obras, ¿no? Siempre con el ánimo de este fin superior que yo siempre lo resalto en cada una de mis exposiciones, que generar el valor público para que esto sea en beneficio de la sociedad. Nosotros no podemos
pensar como Estado en adquirir un bien o el tener un servicio o el ejecutar una obra sin que esto vaya a impactar de manera positiva en el desarrollo de las actividades de la población, de la sociedad en sí, ¿no? Ahora aterrizando un poco más en el tema de lo que son las obras, como tú muy bien lo has mencionado y lo has dicho, esto es un campo, no lo denominaría complejo, pero sí que tiene particularidades que son totalmente diferentes a lo que es un bien, a lo que es la adquisición, a la adquisición de un bien, a lo que es contratar un servicio, ¿no? Ya de que tenemos que tener en cuenta de bastantes variables, ¿no? No solamente es ejecutar el bien y ya, sino también tenemos que tener cuestiones técnicas, por ejemplo, que tiene que estar bajo qué suelo yo estoy ejecutando la obra, si es que realmente, por ejemplo, el terreno en el que voy a ejecutar está totalmente liberado. ¿A qué me refiero con eso? Que yo voy a poder ejecutar la obra con tranquilidad y bien sin que la población me diga, no, ese terreno es mío. Entonces, vamos a ver estos pequeños aspectos que vienen y que son preponderantes para que sea exitosa mi ejecución de obra o no la sea exitosa, ¿no? Entonces, considero que como nosotros como Estado, bueno, ya no trabajo allí, pero me considero parte del Estado, este, tenemos que tener en cuenta de que antes de nosotros de ejecutar una obra, tienen que estar todos los documentos antes saneados, ¿no? Por ejemplo, tengo que tener un terreno saneado, tengo que tener saber de que voy a poder construir allí y no realmente como a veces lo he visto que lo hacen unas entidades, ¿no? Ahí en la marcha voy saneando los terrenos y voy ejecutando, ¿no? Pero esto se puede deber a muchos factores, ¿no? Bueno, todos los que hemos trabajado para el Estado, los que somos operadores de la norma, sabemos de que hay mucha presión respecto de lo que es la ejecución de obras públicas. Por ejemplo, tenemos la presión de la población que te dice, ya quiero tener mi posta médica, quiero tener mi hospital, quiero tener mi colegio, quiero tener mi plaza de armas para irme y sentarme inclusive a tomar el fresco, ¿no? Del día, ¿no? Entonces, son necesidades que tienen que verse satisfechas y hay muchas veces en las cuales podemos nosotros estos proyectos de inversión pública, esta ejecución, hacerlo de una manera de tal presión para hacer estos expedientes técnicos en la cual no haya coincidencia respecto de la realidad del terreno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que esto impacte de manera negativa en lo que es el plazo de ejecución. Yo podría decir, no, por ejemplo, para hacer esta plaza pública me voy a demorar lo que es 180 días, pero sin embargo veo de que el terreno no era el adecuado, o puede ser que mi contratista no cumpla el cronograma, no trae el material a tiempo, y esas son cuestiones que van a ir dilatando esta ejecución y entonces ya no va a ser estos 180 días, puede ser que se haga 200 días, ¿no? O mucho más tiempo, o sea, termine haciéndolo, ¿qué te digo?, en 3 años, ¿no? Entonces, sí es muy importante y creo que todos arribamos de que para una muy buena ejecución tenemos que tener un muy buen expediente técnico. Y me limito a decir buen expediente técnico porque considero que no podemos tener algo perfecto. Y algo exactamente a lo que yo quiero, ¿no? Porque siempre en estos proyectos van a haber falencias, cositas que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gestionar esos riesgos, ¿no? Y hacer de que estos sean los menores posibles para no atentar contra lo que es la ejecución del proyecto. Aterrizando ahora sí a lo que me preguntas, ¿cuál consideraría yo que es el acierto más grande, lo que es para en la Ley General de Contratación Pública, para lo que es la ejecución de obras? Consideraría de que esta nueva normativa le ha dado mucho empuje a lo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Le ha dado mucho empuje, le ha dado mucha fuerza, inclusive cambiándole el nombre, bueno, agregando lo que es la prevención. Porque esa es la razón de ser del mecanismo, prevenir las controversias. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener nuestra obra totalmente ejecutada y al servicio de la población. Si es que nosotros nos vamos a enfocar en pelearnos durante la ejecución de la obra, pues eso, no vamos finalmente a obtener el objetivo que es tener mi plaza pública, mi colegio, ¿no? Entonces, para mí el principal acierto es de que le hayan dado este empuje en lo que es a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, poniéndolo la prevención. Y el segundo, para mí lo segundo más relevante es de que se haya puesto como
como un requisito para el inicio del plazo de ejecución de obras de que la JPRD ya esté constituida, porque es muy importante que estos especialistas que hacen el acompañamiento a lo que es la ejecución de obras estén totalmente involucrados en lo que es esta ejecución, ¿no? No solamente leyendo los documentos, sino yendo a visitar el proyecto, sabiendo de lo que se trata. Entonces, este involucramiento desde el momento uno es muy importante para lo que es la prevención de la disputa, porque si es que yo no tengo conocimiento realmente de lo que se está ejecutando, lo que se está realizando, entonces, ¿cómo yo voy a poder prevenir que se justamente, ¿no? Que se den las disputas. ¿Cómo voy a, si yo no tengo conocimiento de lo que está ocurriendo, cómo yo voy a poder sugerir, poder decir o recomendar tal o cual cosa o tomar decisiones respecto de la ejecución de la obra si realmente yo no estoy involucrado desde el momento uno, ¿no? Entonces sí consideraría de que esos fueron los principales aciertos. Sí, muy, muy adecuado lo que señalas, pero a ver, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es un colegiado, dependiendo de la magnitud de De la la obra, cuantía. ¿no? De la cuantía, entonces, ¿qué tiene que instalarse? Para lo cual la entidad contratante es la que debe de garantizar que para el inicio de la ejecución de la obra cuente con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Pero ¿qué pasa? Y esto tomé conocimiento de que hay algunas entidades que no están teniendo esa disposición de que querer contratar o hacer los contratos tripartitos Mm. con las juntas. Entonces, ¿cómo queda en ese caso su responsabilidad frente a un incumplimiento normativo? Porque la norma, la ley de contratación general pública lo establece, ¿no? Que es un requisito para el inicio de la obra, cuando no hay, o sea, no hay voluntad por parte de la autoridad o del titular de la entidad de contar con esos profesionales. Entonces nos deja en indefensión frente a sucesos que puedan suscitar durante la ejecución de la obra. Entonces, acá hay realmente, o sea, que determinar, claro está, que va a tener la responsabilidad seguramente de este funcionario, pero esa es la responsabilidad se da a futuro, se da después, Así pero es. estamos hablando de una obra que no tenga las condiciones que la ley lo está preveyendo, Estableciendo. lo está Así es. estableciendo, lo está normando, hay una cuestión para asegurar de que esta obra tenga ese acompañamiento técnico especializado y sobre todo para prevenir. Y más aún, si a veces hemos notado en que hay muchas deficiencias en el expediente técnico, ¿no? Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, hay una situación de un arbitraje que se está viendo, pero ha sido por deficiencias en el expediente técnico. ¿A quién responsabilizamos? Nos podrán Así es. responsabilizar al ejecutor, al proyectista, etcétera, etcétera, pero finalmente, ¿quién se perjudica? No es la población, no es el La sector. población, el proyecto y en sí el todo el Estado, ¿no? Porque esa ejecución de obras se paga con nuestros impuestos, el dinero de todos los peruanos, ¿no? Entonces, de verdad de que sí, yo coincido contigo, eso es, algo, es una cuestión bastante compleja y es una cuestión donde acá participan muchos stakeholders, participa el interés de la población, como te decía al inicio, de tener esta obra, pero también pueden participar otro tipo de intereses, como por ejemplo el del gobierno de turno, el gobierno local o de los mismos funcionarios públicos. También puede participa el interés del ejecutor de la obra que querrá hacerlo en menor tiempo, fácil ahorrando también los insumos, los materiales, también hay el interés del supervisor de obra, porque también él también querrá que se haga de determinada manera, ¿no? Entonces, finalmente te das cuenta de que cada uno somos como una pequeña isla que solamente vemos lo que nos conviene y lo que nosotros queremos, ¿no? Y sí, eso es fatal. Yo, de verdad, en mi Lo experiencia en habrás obra vivido sí lo he visto. en tu experiencia, ¿no? Sí, lo he visto mucho y de verdad es triste, pero
ahí sobre la marcha tenemos que seguir adelante y empujando el carro, ¿no? Porque finalmente tenemos que tener esta obra culminada, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en bastantes proyectos. Mira, he participado en un proyecto que fue uno de los primeros que tuvo JRD en su oportunidad. Y sí, debo de decirte que en ese caso, sí, el adjudicador, acá fue adjudicador único, marcó mucho la diferencia en lo que fue la anterior ejecución. Te digo anterior porque fue un saldo de obra. De verdad de que yo no sé si se alinearon los astros, pero también fue mucho la participación del adjudicador que nos ayudaba a solucionar, o sea, nos ayudaba a dar, eran las soluciones técnicas y adecuadas y precisas para lo que es la ejecución de obra. Entonces, yo sí podría decir de que es un mecanismo que funciona, pero también tiene que haber mucha voluntad de las partes para que así sea, ¿no? Gracias a Dios, de verdad, de que, y siempre digo gracias a Dios, que de verdad nosotros como, en mi oportunidad yo estaba como estaba en ese momento, nosotros como Estado era algo novedoso, la JRD, todos estábamos dispuestos a seguir aprendiendo y aplicando, ¿no? Y también el ejecutor, dentro de todo, también decía, bueno, ya, estamos con este mecanismo, nos gusta lo que está haciendo el adjudicador. ¿Por qué? Porque finalmente, y eso es a lo que arriba para mí todo el proyecto, yo como Estado lo que quiero es mi proyecto culminado. Él como contratista lo que desea es que se le pague. Entonces, mientras lo culmine más rápido en su momento, más rápido se le va a pagar. Eso es lo que quiere. Entonces, considero que también tenemos que abrir la mente y ver que esto se puede gestionar de manera práctica y de manera eficiente este tipo de contratos y apoyándonos del mecanismo. Pero también no quiero dejar de lado lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que tú decías, pero ¿qué pasa con esta nueva normativa, ¿no? Que hay muchas entidades, y sí, yo lo he escuchado, es más, participo en una JPRD en la cual de verdad no tenemos mayor participación porque siempre se paraliza o se suspende porque condiciones climáticas, porque pasó esto, porque pasó el otro, y son excusas que realmente siento que ponen ambas partes para la verdad no firmar estos contratos tripartitos y no continuar como que no quieren continuar con este mecanismo, ¿no? Yo lo que tendría que decir y también de mi experiencia y de lo que yo he podido escuchar, lo que he podido ver, es que hay mucha desinformación respecto de qué es este mecanismo y para qué sirve. He escuchado comentarios inclusive cuando dicen, pero señorita, ¿para qué ha venido la JPRD? ¿Para qué? Si ellos solamente vienen a pasearse y quieren gastar nuestro dinero. Ese tipo de comentarios. Cuando nosotros les decimos, pero oye, es una obligación, como tú lo has resaltado, ¿no? La misma normativa establece que así lo tienes que hacer, que se tiene que establecer este mecanismo. Entonces ellos no lo ven así. Entonces, si partimos que el propio Estado no es consciente de que para qué incluyó ese mecanismo y para qué lo tiene, entonces, ¿qué podemos esperar del resto? ¿No? Entonces, considero que nosotros como adjudicadores, como operadores de la norma y operadores de este mecanismo, sí tenemos que tener este trabajo de evangelizar y ir y explicar y decir por qué sirve el mecanismo, por qué está el mecanismo, para qué sirve, cuál es su objetivo, por qué es diferente a lo que es el arbitraje, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo bastante fuerte, porque sí considero, y es algo que yo de verdad, en todas las entrevistas que he dado, hasta inclusive cuando me presentó a proceso de selección CAS, por ejemplo, hacía siempre esa crítica, ¿no? No entiendo de verdad por qué nosotros desde el Estado no nos dedicamos a ir, por ejemplo, el MEO, ¿no? Ir a capacitar y decir, oye, ¿sabes qué? Este es este mecanismo y para esto sirve, ¿no? Recuerdo mucho haberme entrevistado con unos amigos de determinado ministerio y decían de que ellos no sabían cómo iban a gestionar esto que es la prevención de la disputa, porque la verdad hay también otros factores, ¿no? O sea, ellos como Estado, o sea, tienen un órgano de control interno en el cual les dice, ¿sabes qué? O sea, tienes que seguir la norma y seguirlo de determinada manera, ¿no? Pero por el otro lado, o sea, tienes que también aperturar tu mente para darte cuenta que de verdad
lo que menos uno quiere es dilatar y lo que menos uno quiere es que también los adjudicas, perderte la JRD y no aprovechar este mecanismo, ¿no? A lo que voy es de que no sacarle el provecho a lo que es la prevención y de frente irte a la disputa, porque si de frente te vas a ir a la disputa, ya para, o sea, ¿para qué está, no? Entonces mejor sigamos con el arbitraje de frente, ¿no? Son muchos factores, la verdad, los que influyen en esto, ¿no? Yo me quedaría con la falta de información, o sea, que esto sucede por la falta de información, también por otros intereses que deben mediar en esto, pero yo parto de una falta de información y sí culpo que el mismo Estado no se haya tomado la paciencia de irse lugar por lugar, provincia por provincia, pueblito por pueblito, a capacitar, porque de verdad más veo que sea una función de los centros que administran JPRD y arbitraje, de las cámaras que hacen estos eventos para promocionar el mecanismo, pero no es el Estado el que llega y el que les dice cómo es que tienen que hacerlo, ¿no? Mira, para ponerte un ejemplo, yo he escuchado comentarios acá en el mismo Lima. Recuerdo de que una vez me entrevisté con un funcionario y le dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se están dando estas visitas a la obra, no? Ah, no, porque ¿para qué? ¿Para qué van? ¿Para qué se van a ir a visitar la obra si se puede ir, se puede hacer todo virtual? Pero el objetivo es de que de verdad el adjudicador tome conocimiento qué es lo que está pasando en la obra, ¿no? O sea, es parte del mecanismo ir a las visitas de la obra, ¿no? Y te Entonces, aseguro, no, imagínate, y entonces yo de verdad, inclusive que habían adjudicadores que recomendaban de que se haga visitas virtuales. Entonces, ¿por qué? Porque decían que tenían tantos casos que de verdad no tenían tiempo para estar viajando. Entonces yo también me puse a pensar, oye, está también nuestra responsabilidad como adjudicador, ¿no? O sea, yo sé que tengo que dedicarle mi tiempo a esta obra y yo me he comprometido a eso, entonces ¿para qué me comprometo en lo otro, no? O sea, para estar sugiere y sugiere de que mejor sea virtual. Imagínate, ¿no? Entonces, como te digo, son muchos factores y muchas cosas las que acá intervienen para de verdad no hacer eficiente finalmente este mecanismo, ¿no? Que de verdad a mí me da mucha pena, porque como te digo, yo he participado en lo que fue muy exitoso y marchó muy bien, entonces sí me gustaría que eso se replique, ¿no? definitivamente, lo que señalas, y seguramente esa entidad que indica, ¿no? Visitas virtuales, pero señores, estamos hablando de la ejecución de una obra donde Sí, tú tienes que ver, palpar, y seguramente su expediente técnico, sus estudios preliminares lo habrán hecho virtualmente. O sea, mira la gran responsabilidad que tienen en la entidad y los funcionarios cuando realizan un proyecto. Precisamente para parte de un expediente técnico es los estudios de suelos del proyecto, de la obra que se va a ejecutar. Eso es esencial. Y lamentablemente, en mi experiencia también que he participado en arbitrajes, incluso hay informes que requieren especializados porque están siendo cuestionados que un colegio se haya caído por falta de haber hecho un buen proyecto. Entonces, esa clase de funcionarios son los que están ahí dirigiendo obras de manera virtual. Eso no es posible, ¿no? O sea, ¿dónde llegamos a la responsabilidad como funcionarios, como participantes, como operadores, para determinar de que la supervisión de una obra se haga virtual? No, eso no, o sea, eso no funciona. Entonces, precisamente en cuestiones de obras y en ejecución de contrataciones, de presupuesto, y más allá de ello, es que una obra es para satisfacer una necesidad grande, ¿no? Un colegio, un hospital, una carretera, una vía, etcétera. Entonces, en, en pleno cabal de mis funciones, no podría decir que sea de manera virtual. Lamentablemente hay malos funcionarios, uno que no se preocupan por capacitarse, porque la falta de capacitación determina de que desconozcan, ¿no? De que desconozcan de realmente cómo es la norma, cómo se establece, cómo se aplica, cómo es que veo formas de poder
contar con mejores herramientas para que la obra se realice dentro del plazo que también yo he establecido, porque en obras es costo y tiempo, plazo, es importante, ¿no? Para evitar ampliaciones de plazo innecesarias, aunque hay factores también que te determinan y te justifican, pero son factores que se dan en momentos y dependiendo del tipo de obra. Entonces, me parece que es realmente que te deja mucho cómo se están manejando las contrataciones en el Perú, cómo se están responsabilizando las entidades públicas, los funcionarios sobre todo, porque quien tiene las prerrogativas, quien realiza el expediente, quien es la entidad. La Así entidad es. convoca luego un proceso en el cual participan muchos proveedores y sale ganador aquel que ha ofertado mejor, el que cumple las características, el que cumple las condiciones para que ejecute la obra. Pero si el expediente no va a estar elaborado de manera adecuada, con un buen estudio de suelos, y ese estudio de suelos se realiza de manera presencial, con los estudios, con todo lo que requiera. Entonces, lamentablemente los proyectos de algún modo han caído porque no se está dando ese estudio real del suelo, ¿no? Que te determine efectivamente cuál es tu condición para que armes todo un expediente técnico, ¿no? Entonces, Así es como lo que te decía, ¿no? De verdad que cuando uno ejecuta estos proyectos, son muchos factores los que influyen. Inclusive yo también me atrevería a decir que podría ser una cuestión hasta presupuestal. Por más de que uno para sacar una contratación debe tener la disponibilidad presupuestal aprobada, inclusive cuando llega tu expediente, tú revisas y verificas que está la certificación, pero realmente hay veces en que yo no sé qué sucede, que de verdad sí he escuchado ese tipo de excusas y este tipo de comentarios que dicen que es una cuestión también de falta de presupuesto, o sea, nosotros como entidad no tenemos. Entonces, y dices, ¿por qué no? Porque tiene esto, como te decía, esta certificación presupuestal, asignación presupuestal también, el compromiso inclusive para los años venideros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? De verdad, es complejo, pero me pongo también, no sé, en el lugar del funcionario público, que pueden suceder muchas cosas, ¿no? O sea, si es que de verdad, por ejemplo, en un proyecto que está en sus inicios y que de verdad, el adjudicador tenga que venir, yo te podría justificar de verdad que en la primera, en la segunda reunión, pero en las terceras que ellos mismos o que la misma entidad sea la que te diga que no venga, o sea, no, porque ya estoy en la ejecución. Entonces, ¿cómo es que de verdad, si ya lo estoy ejecutando, por qué no tendría que venir la JFRD a la visita, ¿no? Entonces, eh, es absurdo que la misma entidad te diga, no, de verdad, no hay presupuesto para pagar. Ya de verdad hay pronunciamiento respecto del OS sobre quién es el que asume esta responsabilidad de los gastos, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a ejecutar el proyecto, ya previamente me he preparado y he visto y he hecho mi cuadro cuánto es lo que yo voy a gastar. Entonces, la verdad, como te digo, son cosas que de verdad se quedan en el tintero, ¿no? De lo que yo he podido ver respecto de lo que son las JPRDs, es de que se prefiere también mucho contratar, y yo no lo veo malo, profesionales que sean de la zona, pero también lo veo como que un poco informal. ¿Por qué? Por el hecho de que le digan, ya, entonces como ya no le voy a pagar su pasaje, entonces le doy nomás así un equivalente para su gasolina o su micro que tenga que ir, entonces se va a visita y regresa, ¿no? Entonces, quien propicia también eso son los propios centros, ¿no? O sea, yo de verdad lo veo muy, muy informal. O sea, cuando de verdad a veces te juntas con esos centros y tú no eres de la zona, y a ti sí te tienen que pagar el pasaje de avión, de bus para que te desplaces, te tienen que pagar tu comida y te tienen que pagar tu hospedaje. Entonces, ellos dicen, pero ¿para qué? O sea, la verdad no hay necesidad. Entonces, terminas tú afectándote como profesional también viajando hasta allá y que no te paguen lo que te corresponde, ¿no? Entonces, sí considero que puede ser de que
los mismos centros, las mismas entidades, los mismos contratistas están viendo la manera cómo economizan costos para que ganarse como que los mismos centros, ¿no? Ganarse al cliente, decir, ah, mira, para que me vuelvan a elegir, yo voy a hablar con el adjudicador y elijo uno de la zona o le voy a decir que no me cobre, porque yo sí he escuchado comentarios de los centros en los cuales dicen, ay, por ejemplo, en una JPR, todas somos mujeres, como todas son mujeres, todas se quedan en el mismo, en la misma habitación del hotel, ¿no? O sea, y veamos la manera cómo vamos disminuyendo costos, porque pobrecito el contratista, pobrecita la entidad. Y entonces, y está bien, podemos nosotros tener flexibilidad, ayudar en eso, pero tampoco es como que muy la idea, ¿no? Entonces, para eso me voy más a lo otro de contratar gente de la zona para que de verdad los gastos podrían disminuirse bastante, ¿no? También, pero también Vuelta tiene contras. Imagínate, puede ser que la gente de la zona no sea lo suficientemente especializada respecto de lo que se está ejecutando. Entonces ya confluyen otro tipo de problemas, ¿no? Respecto de la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, estas son cuestiones bastante complejas. Me hablabas también lo que decías de que es complicado de que un proyecto se esté ejecutando sin este acompañamiento, como está, podríamos llamarlo, decirlo, supervisión respecto de la JPRD. Lo importante y lo bueno es de que de verdad sí tenemos al personal permanente, ¿no? Que es el residente, el jefe de la supervisión y todo lo que el contrato establece como que tiene que ser permanente y que tiene que estar allí. Entonces sí los tenemos allí. Y eso, bueno, por lo menos nos garantiza que el proyecto, entre comillas, va a estar bien ejecutado, ¿no? Lo que yo sí critico y me preocupa es de que no se esté dando las facilidades para que este mecanismo funcione como tenga que funcionar, ¿no? Porque finalmente, si yo he llegado a elegir a esos adjudicadores, yo sabía de dónde vienen, dónde viven y que les tengo que pagar pasaje, comida, hospedaje. Entonces, nada, o sea, me extraña que respecto de lo que es el contratista y respecto de lo que es la entidad, no haya como que medido los gastos, ¿no? Y que finalmente terminen, pues, yo prefiriendo que sea una visita virtual. Y eso es lo que la mayoría de los profesionales dicen, no, ya no, visita virtual, ¿para qué queremos que vengan? No, nos genera más problemas, ¿no? Entonces, no es la idea. Por otro lado, también quiero incidir en, puede ser de que también sea una cuestión del chip, de que nosotros como funcionarios públicos, en su oportunidad, nosotros vemos las cosas de determinada manera, porque así nos enseñaron a verlo. Tenemos que ir derechito y no ver más acá, más allá. Y la verdad, este tipo de mecanismos de solución de controversias, así como estos nuevos contratos como G2G, como lo que es el G2G, en el marco del G2G, el FIDIC, el NEC, nos Claro, obligan ya no solamente ir de frente, ¿no? Sino virar a otros tipos de cosas que nosotros no habíamos previsto antes, ¿no? O sea, y ponernos la camiseta de que yo lo que quiero es que mi proyecto esté culminado. Al proyecto estar culminado, entonces yo tengo que ser más colaborativa porque finalmente el proyecto, yo quiero que mi proyecto esté bien y culmine conforme lo que debe ser. Entonces, eh, entiendo de que puede ser que como funcionario público no esté capacitado, mi mente no piense más allá de lo que conozco. Entonces también tengo la presión de que el órgano de control interno me diga que cómo es que tengo que hacer determinadas cosas. Entonces, si es que yo me salgo de lo que dice el órgano de control, entonces va a venir para mí algún hallazgo, algo, una sanción en la que de verdad a mí me vaya a afectar, ¿no? Entonces, hay este tipo de problemas también, ¿no? Pero finalmente en lo que todo concluye es, como te digo, ¿no? De que yo como Estado quiero tener mi proyecto culminado y él como contratista quiere tener su pago. Eso es así. Entonces, considero que ambas partes debemos de poner nuestra parte bajo un marco legal para que se dé como tiene que ser, ¿no? claro, importante lo que señalas, ¿no? Entonces, justamente es una sinergia entre las partes y los actores demás involucrados en un proyecto, sobre todo en una obra, porque como vemos, en el caso de bienes, de servicios, es un poquito más viable y dependiendo del tipo de servicio, de bienes. Entonces, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, el marco normativo ha determinado más obligatorio para obras, ¿no? Entonces, es importante que
el funcionario, el servidor público, quienes estén a cargo de los proyectos estén debidamente capacitados. ¿Para qué? Para solventar con sus conocimientos y también con los plazos y oportunidades el proyecto, porque también se ha visto de que falta de pronunciamientos perjudican el avance de la obra, ¿no? Entonces hay entregables, plazos o solicitudes de ampliaciones de plazo que se puedan dar y no los responden o no se No lo cumplen responden a tiempo, a ¿no? Que eso es tiempo. por Así es. ejemplo, cuando hacen anotaciones en el cuaderno de obras para hacer las consultas, Claro. y la entidad la que no responde, bueno, la supervisión es la que tendría que responder, pero la supervisión entonces se lo traslada a la entidad al proyectista. Pero hay cuestiones, por ejemplo, allí también administrativas, ¿no? Hay entidades que ellos hacen el expediente técnico y entonces ellos, porque lo hicieron, te lo pueden responder. Pero hay otras entidades en las cuales contratan a su proyectista y entonces tiene que seguir todo ese camino Ujú. este, el contratista, del residente que anota, la supervisión que te dirá que sí, que no, te dirá, ay, no, entonces esto va más allá de mi alcance, entonces es necesario que lo vea la entidad, y la entidad dice, no, esto no lo puedo ver yo porque esto lo va a ver el proyectista, se termina yendo el proyectista, y el proyectista hay veces en los cuales te responde y te dice, ciñete lo que dice el expediente técnico. Finalmente, imagínate todo ese camino que te he narrado para que te diga, ciñete lo que dice el expediente técnico, ¿no? Entonces, nuevamente, somos islas que pensamos cada uno en nosotros y no pensamos como íntegro y en el beneficio del proyecto, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, esos son, justo estos caminitos y estos, claro, caminitos, paso a paso que se sigue, impacta de manera negativa en lo que es la ejecución de la obra, ¿no? Pero finalmente en una ampliación, o sea, en una ampliación de plazos, sí, la responsabilidad como entidades que yo me estoy demorando en contestarte, entonces el contratista con justa razón me pedirá una ampliación de plazo y pues yo le diré sí te corresponde, ¿no? O sea, también Claro. la entidad tiene que ser justa y correcta y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, me demoré, haga, tienes tu ampliación de plazo, porque es lo que corresponde, ¿no? Entonces, como te das cuenta, Mm. nuevamente empiezan a salir estas cositas, estos stakeholders que vienen impactando de manera negativa en el plazo de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, es complejo, pero considero que de verdad dentro de esta complejidad tenemos que aprender a entendernos, ¿no? O sea, entender los intereses de la entidad, los intereses finalmente del contratista, de la supervisión, y todo tiene que seguir como un engranaje y seguir Así. adelante para finalmente tener el proyecto culminado, ¿no? Claro, definitivamente. Y eso se llega de manera coordinada, con trabajo coordinado, en cooperación con Así los es, actores involucrados y sobre todo con que haya una buena predisposición de todos los actores del proyecto, porque solo por un lado la entidad siempre, bueno, yo también he sido entidad por mucho tiempo y como quieres tener la razón, ¿no? Frente a cuestiones, pero así como es. contratista también, ¿no? Igualmente persigue sus intereses. Y finalmente nos olvidamos del gran actor por el cual realizamos una contratación pública, que es el sector que se va a beneficiar de La este bien, de población, este ¿no? servicio, de la obra, ¿no? De la obra. Entonces, por ahí que ya la perspectiva también ahora se está cambiando, porque anteriormente la ley de contrataciones, antiguamente no era como lo que establecía el Código Civil, ¿no? Las partes ambas lejanas, cada uno persigue su propio interés. Pero ahora la perspectiva con la actual normativa, claro que todavía no está desarrollada, pero sí probablemente en un futuro muy cercano se trabaje con una perspectiva ya de colaboración y que el actor principal con el cual eh, las partes, tanto entidad, contratista, estemos viendo frente al actor importante que es el sector, la población, que se va a beneficiar de esa obra, ¿no? Que va
a repercutir pues, positivamente en mejorar la calidad de vida de la población en el cual se esté desarrollando esa obra, ¿no? Entonces, es momento de que vayamos cambiando ese chip ese de lo chip, ese pensamiento. adversarial y buscar la adversarialidad en todo y buscar la colaboración, ¿no? A ambos. Cada uno tiene sí sus Sí, propios intereses, sabemos, pero hay un interés mayor, que el interés mayor es cerrar brechas, que más población tenga accesos dignos de servicios básicos, si estamos hablando de agua, de alcantarillado o algún otro tipo de obra, ¿no? Vial o saneamiento, que todavía hay grandes brechas que seguir cerrando. Esto te lo digo porque, bueno, todos los años yo siempre salgo a hacer algunas actividades sociales y me gusta ir a lugares lejanos. Ahí ves tú la realidad así en es. pleno siglo XXI, que todavía hay pueblos que no están conectados, que no tienen carreteras, que no tienen energía eléctrica, ni siquiera internet. Y son Entonces, tan hay una cercanos a gran, las ciudades grandes, ¿no? Claro, claro que te en entiendo y ciudades conozco eso. grandes, Yo tú soy dices, cajamarquina tenemos todo. Exacto. y he visto eso, ahí a la vueltita nomás de mi casa, ¿no? O sea, es la realidad de nuestro país. Pero es lo que tú dices, ¿no? Puede ser de que con los funcionarios públicos pues no han internalizado cuál es la razón de ser como funcionario público, ¿no? Que es el servicio, y este tiene que ser el servicio hacia la población, ¿no? Como te decía al inicio, generar valor público, ¿no? Entonces nos olvidamos de eso, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro lado también, como te digo, puedes sentir mucho la presión del órgano de control y que los obliga o los silencia y hace como un efecto de inacción para También. respecto de tomar determinadas decisiones en las cuales podrían destrabar los proyectos y no solamente respecto a lo que es las obras, ¿no? Sino también respecto a lo que es bienes y a lo que es Bien, servicios, ¿no? servicios. Entonces, podría ser de que algo sucede, están entrampados en determinada manera y sabe la autoridad, sabe el funcionario público que tiene que tomar determinada decisión y en determinado rubro y determinada forma y no lo quiere realizar así por el temor al órgano de control interno, por el temor de verdad a las sanciones que le puedan venir, ¿no? Ya nosotros hemos visto muy bien cómo también ha habido una época en la cual ha sido esto como una cacería de brujas respecto a las decisiones que han tomado determinados funcionarios públicos, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante compleja y que no solamente se va a limitar a la cuestión de obras y a la cuestión de decir no cumple su función, pero, o sea, si me pongo a analizar, habrá gente que francamente no lo cumple porque no lo quiere cumplir o que otro interés tendrá, pero habrá funcionarios que no lo quieran cumplir porque por el temor a ser sancionados, por el temor a decir, ¿por qué es que yo lo tengo que hacer si esto yo sé de que de verdad me va a decapitar, me va a afectar en futuro, ¿no? Entonces, es ahí donde se vienen los problemas, ¿no? Entonces, por eso te decía, hay muchas cuestiones, muchos factores los cuales influyen respecto de un procedimiento de selección, respecto de una contratación en sí. Entonces, es complejo, no lo justifico, pero de alguna otra manera en ti puedo entender a los funcionarios públicos, pero como tú dices, ¿no? Se olvida ese chip de que finalmente la razón de ser de toda contratación siempre va a ser en beneficio de la población y nos olvidamos de ello, ¿no? De la población. Se puede, ¿cuántas veces hemos visto, volviendo al tema de las obras paralizadas por tantos años que de verdad, son elefantes blancos y se van en lo que están metidos en lo que es arbitraje tras arbitraje y finalmente no se llega a una solución, ¿no? Y eso es lo que nosotros no, lo que no se quiere, lo que yo creo que el legislador no quiso desde un inicio, lo que yo creo que no lo quiso y por eso trajo este mecanismo de la JPRD ahora, ¿no? Porque finalmente las decisiones que toma la JPRD son vinculantes, obligatorio cumplimiento para ambas partes, entonces siento eso así, no tendría por qué retrasarse el proyecto, ¿no? Pero por otro lado también estar el funcionario público diciendo, ya, yo lo cumplo,
yo lo ejecuto, pero ¿qué pasa si en el arbitraje, porque sabemos de que estamos en un arbitraje, si en el arbitraje me dicen, oye, ¿sabes qué? La decisión que tomó la JPRD no es la correcta, entonces, por lo tanto, tienes que, ¿por qué lo tomaste? Podría traer otro tipo de responsabilidades para ellos, ¿no? Entonces, es bastante complejo y considero, mira, ahora que me haces ver que podría ser de que nosotros como Estado normativamente, o sea, no nos hemos ordenado, no, el legislador en su momento no se puso a pensar en todo este tipo de situaciones que podría generarse, ¿no? Por ejemplo, de lo que conversábamos y que yo te dije al inicio que para mí era un acierto, ¿no? De que sea un requisito para lo que es el plazo de ejecución de obra que la JPRD esté constituida, ¿no? Pero como tú misma me lo has dicho y estamos conversándolo acá, podría eso también ser una letra muerta, o sea, un cumplimiento de la bandera, lo constituyo, hago, firmo, hasta puedo llegar a firmar el contrato tripartito, hacer la primera acta, la reunión informativa de lo que es la JPRD, y de repente, como es época de lluvia, entonces suspendo todo y me Así es. baso en que sigue lloviendo. Entonces, ¿qué razón de ser finalmente? O sea, tuvo que constituirlo y hacer todo, ¿no? O sea, simplemente hacer un cumplimiento a lo que dice la normativa, pero para un saludo a la bandera, no sé, para que un check de que realmente lo cumplí. Pero podría ser de que, como en el fondo yo no creo en esto y para qué me hacen perder mi tiempo, entonces, pues no lo realizo, ¿no? Bien Claro. sabido es de que han habido muchísimas obras que era obligatorio que en su oportunidad tengan JRD y sin embargo terminaba la obra y nunca se instauró la JRD, nunca inició sus funciones. Entonces, puede ser de que se esté dando lo mismo para lo que es la JPRD, ¿no? Entonces, Claro. eh, es muy complejo, son muchas cosas. Yo partiría, como te digo, desde una capacitación, información, concientización a los funcionarios públicos diciendo por qué está el mecanismo y por qué yo como legislador lo he puesto como obligatorio, ¿no? O sea, no es porque se me antojó. Entonces, porque mi objetivo es de que de verdad se prevengan las controversias para que más rápido yo pueda tener esta obra realmente culminada, pueda tener más rápido lo que es este suministro de servicio culminado, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que internalizar, ¿no? Y que Claro. espero que en algún momento lo logremos, o sea, el mecanismo de JRD y JPRD no es joven, ya tiene bastante tiempo, está desde la 30225, su vigencia se fue en el 2015, 2016, si más no recuerdo, entonces como que ya ha habido mucho tiempo para que nos vayamos familiarizando con el mecanismo, pero no, fácil no todos han tenido esa oportunidad de verlo, ¿no? Entonces por Así eso es es. de que hay estas falencias, ¿no? Entonces, y habrá funcionarios que recién están familiarizando, viendo, en fin, ¿no? Puede haber hay muchos factores por los cuales el mecanismo no es totalmente eficiente, pero también como te lo he comentado y te lo he demostrado también, si es que tú lo sabes aplicar bien y concientizas que realmente es bueno, entonces pues va a ser todo un éxito, ¿no? Sí, definitivamente. Yo consideraría de que, a ver, a un año de la vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, la cual introduce cambios, digamos, significativos, porque ahora hablamos de la gestión de riesgos, que es obligatorio, y sobre todo en obras, ¿no? Determinar esa gestión de riesgos o esa estrategia de contratación. Entonces, pero ¿cómo transparentamos a un año de vigencia? Debería haber como un repositorio de las entidades, de los actores, en este caso del organismo del OS, para determinar y sea materia de, también de estudio y mejorar, ¿no? Porque el proceso de mejora continua es todo el tiempo. Entonces, la contratación también igual, o sea, frente a situaciones o casos, transparentarlos, verlos para que sea una herramienta importante y podamos decir, ¿no? Mi proceso lo he llevado así, de este modo, era nuevo, nos hemos ido adaptando, pero ya en el camino vamos mejorando y eso es el proceso de mejora continua, en el cual también tengamos herramientas para decir, a ver, a un año de cuántas JCR de JPRD se han instalado,
cuántas entidades han visto como una forma de mejorar ese mecanismo. Busquemos formas de mejorar todo el proceso de ese proyecto, porque cada proyecto es único, es específico, es bastante retador, pero hay algo que a mí, por ejemplo, me gustó mucho cuando participé en un proyecto de contrato de Estado. Estado están aplicando este método del modelo de contrato FIDIC, y ellos, al finalizar el proyecto, tienen una información que comparten y se retroalimenta todo ello, ¿no? Entonces, es una forma que eso se va a dar al final del proyecto, ¿no? Al finalizar el proyecto, sacamos y hacemos un balance, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué ha habido? ¿Qué situaciones se han dado para ir mejorando? Porque el proceso de mejora continua es todo el tiempo. Es eso, es Es, continuo. es, es esencial y es para que nos sirva de herramienta para ver casos el cual son de éxito y cuáles son que las entidades puedan ir mejorando su proceso de contratar, porque precisamente las normas cambian, los proyectos determinados dependiendo del tiempo en el cual se desarrollen igual, ¿no? Las leyes van a seguir cambiando, las normas también, Yes. y eso se va a ir adaptando conforme vayamos también contando con más herramientas de poder perfeccionar o mejorar sobre los procesos, ¿no? Es esa mejora continua la Ese que, feedback. así es, que tú Sí, mencionas. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Considero es más de que lo debería de liderar el OS, acompañado por la DGA. Claro. Pero considero que antes de eso hay cosas más importantes. Hay cosas que de verdad se han dejado de lado. Por ejemplo, hasta ahorita nosotros o sea, hemos estudiado, hemos leído, hemos llevado cursos, hemos estudiado lo que es la nueva ley, la 32069. Sin embargo, no tenemos Pladicop, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, que pienso yo, me pongo en el lugar de ellos y diciendo, ¿cómo puedo ahorita hacer un balance? Si funcionó, no funcionó, cómo fue respecto de lo que es la 30225, ahora la 32069, qué cosas sí se dieron, qué cosas no se dieron, si ni siquiera tengo Es, todas las herramientas activas, ¿no? O sea, se habrán aplicado todos esos tipos de procedimientos de selección, o sea, todas las entidades lo habrán aplicado. Entonces, tendré, para empezar, esa data para que yo pueda hacer ese tipo de análisis y la verdad dudo mucho que se lo tenga, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante lo que tú dices y es más, o sea, por eso es de que ahora estos contratos colaborativos están incluidos en nuestra nueva normativa para que puedan ser utilizados y es eso, ¿no? Ya por lo menos es un avance que ha hecho el legislador para que un poquito podamos abrir más la mente, pero no solamente se trata de eso, sino que si yo realmente quiero aplicar, si yo realmente quiero decir, ah, ya, se acabó el proyecto, vamos a empezar a hacer este feedback para ver qué cosas me sirvieron, qué cosas no, qué me faltó aplicar. ¿Cómo hago eso si ni siquiera tengo yo las herramientas necesarias para poder empezar el punto uno de mi análisis? Ni siquiera tengo el universo definido, imagínate. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo el sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, tengo el SEASA, todos tenemos obligación, todas las entidades tienen obligación de subir los procedimientos de selección, pero está realmente esa plataforma habilitada para que todos los tipos de procedimientos de selección se suban. Está realmente habilitada para que también esos contratos colaborativos se suban al sistema. Entonces, ya vienen otro tipo de factores, los cuales hacen, bueno, para mí flaquear este tipo de feedback que se pueda dar, ¿no? Entonces, yo creo que habrán hecho un feedback, pero respecto de la normativa, para ellos, respecto de su perspectiva, respecto de la pequeña muestra que ellos tienen respecto de todo el universo de contrataciones en todas las entidades del Perú, ¿no? Entonces me imagino que algo muy pequeñito, pero para reflexión de ellos pudo haberse dado, ¿no? Porque la verdad, algo para que sea público, como de verdad debió de haber sido, y para todos, considero que por lo menos no, o sea, si ni siquiera tenemos la Pladico, entonces no puede darse más, pues, ¿no? Entonces, puede ser de que de verdad sea algo
algo lento, algo que de verdad ellos también como entidad tienen, eso también para el OS ha sido un cambio, o sea, de OCE a OS, sus funciones también cambiaron, hay cosas que ellos me imagino que habrán tenido que también estructurarse y organizarse, ¿no? Por cómo es de que ahora iban a funcionar y cómo es que ahora iban a hacer, si tenían también o no los recursos y si los tendrán todavía hasta ahorita los recursos para hacer esta Pladicop. Entonces, no es un proyecto que de verdad yo saque una norma y diga, ya, automáticamente se tiene que aplicar. Entonces, bien sabemos de que este tipo de proyectos es eso, primero lo vamos a visualizar, lo vamos a planificar y después lo vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, puede ser de que ellos están en este caminito, ¿no? Para llegar finalmente a decir, mira, ya está todo completo, entonces ya tengo esta Pladicop, ya tengo esta información y ya puedo llegar a hacer esa medición, pero no considero de que pueda ser algo que se haga ahorita, o por lo menos eso va a ser con la mejor de mis intenciones en un mediano plazo. También, ¿no? Entonces, pero eso también nos da a reflexionar, en todo caso, digamos que la Ley General de Contratación Pública, teniendo esos pequeños, por ejemplo, el Bemoles, Pladicor, ¿no? sí. Entonces, como que ha sido algo prematuro en su entrada en vigencia, porque si queremos realmente desarrollar otro tipo de información, porque se hace de algún modo, ha ido transparentando los procesos de contratación, Sí. ¿no? Pero necesitamos que se sigan transparentando más, que sirvan de herramientas para poder hacer estudios, tanto académicos como para que también el funcionario o las entidades o el mismo legislador pueda crear reformas, modificaciones o cambios que vayan a mejorar más el proceso de contratación, porque o sea, no sería exitoso, sobre todo si una obra se paraliza o si ha resuelto un contrato, ¿por qué cuestiones? Entonces, necesitamos de que mejorar esas formas, ¿por qué ha resuelto un contrato? O sea, tan pésimo ha estado tu relación contractual, o ha sido cuestiones técnicas, o ha sido cuestiones legales, pero, por ejemplo, el solo hecho de resolverte un contrato, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Que hemos llegado a un extremo en el cual ya no ha habido diálogo, ha habido diálogo, no ha habido diálogo, ha habido qué tipo de inconvenientes has tenido para llegar a ese extremo finalmente, porque un proceso de una obra no es sencilla y de ninguna contratación, porque hay fases, Contratación. etapas, desde la programación incluso de un año antes, y se va ideando, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a cumplir todas las fases y luego acá te resuelve el contrato? Entonces, digamos que, que necesitamos conocer más herramientas que permitan la continuidad de la obra y nos permitan entregar dentro de los plazos, en Pienso, estricto, sí, ¿no? tienes De la razón, pero pienso que contratación. podría ser fácil un trabajo ahora que me lo dices un poco más desmenuzadito. Ujú. Podría ser un trabajo integrado, no solamente que eso le corresponde hacerlo al OS y a la DGA, sino Ujú. a cada entidad. Y que sea Sí, cada entidad la que retroalimente al OS diciendo, mira, esto fue lo que ocurrió, para que realmente el OS y sobre todo la DGA, ¿no? Se ponga a analizar y sí, decir, también. mira, o sea, estos son los casos, este es, como te decía, este es el universo de entidades las cuales resolvieron el contrato por la causal incumplimiento del Ujú. contrato, ¿no? Entonces, ¿y por qué es que dicen que se incumplió? Tal motivo debe haber sucedido para que haya sucedido esto, ¿no? Y entonces respecto de eso, tomar la muestra y hacer ese análisis un poquito más minucioso, ¿no? Entonces de Ujú. ahí realmente, como tú dices, sacar esta estadística, decir, realmente se está aplicando bien la normativa, está cumpliendo esta normativa el objetivo o realmente debo cambiarlo, ¿no? Entonces, sí pienso que eso debería de ser un trabajo más articulado, pero ahí nuevamente yo también voy o sea, nuevamente regreso, ¿no? O sea, todas las entidades tendrán realmente esa capacidad, no solamente logística, sino también una capacidad
de soporte para poder realizar este tipo de análisis, ¿no? O sea, es de alguna otra manera cargarle más funciones al funcionario público, ¿no? Para hacer esto. Sí, Me encanta la idea y me agrada y considero de que eso es lo que nosotros deberíamos de arribar finalmente, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, tiene que tener alguna razón de ser el que yo haya cambiado tan así la ley de contrataciones del Estado, la ley general de contratación pública, ¿no? Porque hemos incorporado nuevos procedimientos, hemos incorporado, como decía al inicio, una nueva manera como hacer la compra pública, ¿no? Entonces, yo tengo que realmente analizar si este cambio ha impactado de manera positiva sí, respecto a cómo era en la 3225, ¿no? Entonces, sí es importante de que estos análisis se hagan, ¿no? Puede ser de que la DGA lo esté realizando, ¿no? Y nosotros realmente estemos acá especulando, ¿no? Pero ahora que tú me dices eso, sí considero que debe ser un trabajo bastante articulado y sobre todo de que se tenga muy en cuenta no solamente las entidades de Lima, sino a los ministerios, a las entidades grandes, sino también se tenga en cuenta a las entidades pequeñitas, al gobierno local. ¿Y por qué a los gobiernos locales? Porque generalmente de lo que yo he visto, la mayoría de problemas se generan en ellos, ¿no? Entonces, y ellos son los que dicen, son los que tengo menor presupuesto, tengo menores posibilidades de hacer alguna óptima contratación y tengo menores posibilidades también de poder llevar, por ejemplo, una JPRD de éxito para determinada obra, ¿no? Porque no quieren pagarle absolutamente nada al adjudicador, ¿no? Entonces, sí considero que si es que se hace este trabajo articulado, sí se debería tener en cuenta ahí a ese tipo de gobiernos y a ese tipo de las contrataciones que ellos realizan, porque realmente ahí es donde yo voy a reflejar si es que mi cambio normativo que yo lo he realizado desde acá a Lima está impactando de manera positiva respecto a la población del pueblito más chiquito, ¿no? claro, Por ahí voy. definitivamente. Así es, Carolina. Realmente esta, mm, esta sinergia que se está dando es importante, Sí. ¿no? Que nos permite también poder, en cada una de nuestras áreas donde nos encontremos, poder generar estos espacios, estos análisis, sobre todo para mejorar nuestros procesos, ¿no? Porque todo requiere mejora. Y bueno, a ver, como una inquietud final tendría, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías en este caso a las entidades públicas para que puedan administrar sus contratos de obra y que estos sean más eficientes, tengan menos conflicto? ¿Cuál Para que sería tengan, tu opinión? desde ahí vamos a partir, desde el último que has dicho, ¿no? Para que tengan menos conflictos. Entonces vamos, y mira que es lo último que has dicho, pero es lo primero que haríamos en un expediente técnico, ¿no? Y es eso, que tengamos un expediente técnico lo más idóneo respecto al proyecto que voy a realizar, que realmente refleje lo que yo quiero ejecutar, que realmente, como tú lo has dicho, estos estudios de suelos sean los correctos y los adecuados respecto, a la redundancia, al terreno en el cual donde yo voy a ejecutar. Si es que realmente yo quiero que mi proyecto se realice en esos 170 días, entonces yo tengo que realmente contabilizar y verificar en mi cronograma que estas actividades que se van a dar en la ejecución de la obra pues realmente se den en estos 180 días y que sean logrables en ese tiempo, ¿no? Entonces, desde donde yo partiría es de que tenemos que tener un expediente técnico realmente idóneo frente a lo que yo voy a ejecutar. Y de verdad de que nos sintamos con esa, que para mí sería ideal que como funcionario público uno se sienta en esa libertad de poder hacer ese expediente técnico con la tranquilidad de que yo lo estoy haciendo bien. Nadie dice que me voy a demorar la vida haciéndolo, ¿no? Pero que realmente yo haga el expediente técnico en los plazos que lo tenga que realizar sin ningún tipo de presión social ni política, ni del alcalde que me diga, ay, apúrate, tienes que hacerlo porque se vienen las elecciones, esto y el otro. No, o sea, ¿por qué tendría yo que tener ese tipo de presiones, no? Porque finalmente eso va a impactar en la calidad de mi trabajo, que va a ser muy bueno o que va a ser pésimo, paupérrimo, ¿no? Entonces, lo primero es tener, y creo que de ahí parte de todo, es tener un buen expediente de contratación. Yo la siguiente recomendación que daría es que como funcionarios públicos hay que capacitarse.
uno tiene que saber qué está operando, y es la nueva normativa, ¿no? La Ley General de Contratación Pública, hay que capacitarse en eso, entender. Yo sé de que hay muchas entidades que tienen apoyo de los Conectamef, entonces pueden ir allí también, acudir al Conectamef frente a cualquier duda, ¿no? Entonces, para eso está, ¿no? Entonces hay que sacar provecho de los mecanismos que el mismo Estado nos da. Yo la otra recomendación que daría es que haya mente más abierta para que nos ayude a entender de que la función del funcionario público es satisfacer las necesidades de la población, no satisfacer, no morirme de miedo frente a la Contraloría y decir, ay, no, va a venir el órgano de control interno respecto a si tomo tal o cual decisión. Entonces, tengo que tener la seguridad de que lo que yo decido siempre va a ser en pro y en beneficio del proyecto que va a impactar de manera positiva a la población, ¿no? Entonces, es eso. Y nuevamente lo que es la mente abierta para aceptar estos nuevos mecanismos, como son la JPRD, de que ellos van a venir porque vienen, porque no solamente porque me obliga la ley, sino porque va a coadyuvar a la buena ejecución del proyecto. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? No simplemente cerrarme y decir, ay, estos que vienen de Lima, o estos que vienen de la ciudad, o estos que vienen de acá o de allá, simplemente todos estamos cumpliendo una función y todos queremos de que de verdad todo lo que se da es en pro y en beneficio del proyecto, ¿no? Bueno, eso en resumen lo que yo diría, ¿no? Sí, muy adecuada tus recomendaciones, Carolina. Más que tú, eres especialista en contrataciones, en obras públicas, y la experiencia que tienes suma, ¿no? Entonces, Ay, sí. a lo que realmente queremos lograr como país finalmente, ¿no? Es que nuestros proyectos lleguen a cubrir esas necesidades grandes que todavía existen en el país. Sí, Muchísimas Lilian, gracias, eso Carolina, por tu gracias a ti, la verdad, participación. por la Ha sido invitación. realmente bastante productiva, Sí, la conversación nos da hemos hecho nuevas una ideas, nuevas sinergia perspectivas, así bárbara. es, sí. Y vamos a seguir en esta línea, en este análisis, porque contrataciones y arbitraje estudios está determinado para ello, para poder conducir, crear más sinergias, poder ser también tal vez partícipes de coadyuvar a esta profesionalización también que la Ley General de Contratación Pública la tiene, ¿no? Lamentablemente, no todos los funcionarios, no todos los servidores públicos tienen condiciones económicas para que se capaciten, pero también hay programas, accesos que puedan dar, ¿no? Sí, La así es. Dirección General de Abastecimiento también estará en lo propio, y es impulsar más las capacitaciones, porque eso es esencial y primordial, ¿no? Saber. Mira, eh, ahora que lo dices, inclusive a través de las cámaras para cada región se puede Bien, también impulsar este tipo de capacitaciones, ¿no? No me había puesto a reflexionar en eso, pero sí tienes la razón. Si bien las entidades están obligadas a aprobar cada año su PAD, su plan de capacitación, sí, recuerdo que eso se daba, puede hacer de que lo apruebes para letra muerta, después no le asignen ningún presupuesto al pobre Paddy, entonces no se puede ejecutar. Pero existen otros medios para poder uno capacitarse y por eso te decía, bien, es para mí muy importante que de verdad, yo siempre he dicho, él me vea la manera cómo llega a esos pueblitos y cómo llega a cada gobierno local a hacer esa capacitación, ¿no? Podría capacitación, ser a así través de las cámaras, podría ser hasta a través del mismo gobierno local, ¿no? Si nos vamos a ir a capacitar, vamos a ir a hacer esto, ¿no? Entonces es mucho de la buena voluntad de cada uno que quiera capacitarse y también la buena voluntad de los funcionarios públicos, como te decía, de abrir la mente y decir, bueno, vamos a ver la manera cómo nos capacitamos, así sea con un, con un con los institutos locales, pero que estén lo suficientemente aptos para poder brindar esa capacitación. así es, sí, esencial, básico. Y muchísimas gracias, Carolina. Esperamos tenerte en Gracias, el Lilian. programa. Cuando Seguramente vamos a quieras, estar acá estoy para invitándote para servirte. poder Muchas gracias por la conversar. oportunidad. Ha sido lindo compartir contigo este momento. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, gracias.